Funcionalmente, el sistema urogenital puede dividirse en sistema urinario y genital, pero embrionaria y anatómicamente se hallan íntimamente entrelazados y se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. Sistema urinario. Sistemas renales. Durante la vida intrauterina humana se forman tres órganos renales que se superponen de craneal a caudal. El pronefros, que es rudimentario y no funcional, el mesonefros, que actúa durante un corto tiempo en el primer periodo fetal, y el metanefros, que forma el riñón permanente. Pronefros. Al comienzo de la cuarta semana está representado por entre 7 y 10 grupos celulares compactos en región cervical que forman nefrotomas, las cuales retroceden antes de que se formen otros más caudales. Mesonefros. Al comienzo de la cuarta semana se forman regiones torácica y lumbar, aparecen los primeros túbulos excretores, se forma un glomérulo y alrededor los túbulos forman la cápsula de Bowman, constituyendo un corpúsculo renal. Poseen su propio conducto colector, el conducto mesonéfrico de Wolff. A mitad del segundo mes se forma la cresta urogenital. En el sexo masculino, algunos túbulos caudales y conductos mesonéfricos persisten y participan en formación del sistema genital, y en el sexo femenino involucionan. Metanefros o riñón permanente. Aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Sistema colector. Los conductos colectores se desarrollan a partir de la yema ureteral que origina el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Sistema excretor. Cada túbulo colector recién formado está cubierto distalmente por un casquete de tejido metanéfrico. Sus células forman las vesículas renales que originan pequeños túbulos donde crecen los capilares, diferenciándose en glomérulos. Se forman nefronas. Su extremo proximal forma la cápsula de Bowman y el extremo distal forma una conexión abierta con uno de los túbulos colectores. El alargamiento continuo del túbulo excretor termina en la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. En conclusión, el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, el mesodermo metanéfrico que proporciona unidades excretoras y la yema ureteral que origina el sistema colector. Posición del riñón. El riñón, inicialmente en la región pélvica, sufre un ascenso debido a la disminución de la curvatura del cuerpo y al crecimiento del cuerpo en región lumbar y sacra. El riñón pasa a ser funcional en la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. Es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Durante la vida fetal, la placenta se encarga de la excreción de desechos. Vejiga y uretra. De la 4ª a la 7ª semana, la cloaca se divide posteriormente en el conducto anal y anteriormente en seno urogenital. El tabique urorectal se encuentra entre ambos y luego formará el cuerpo perineal. En el seno urogenital pueden diferenciarse tres partes: la vejiga urinaria, superior y más grande, la parte pélvica que en el sexo masculino origina parte prostática y membranosa de la uretra, y la parte fálica que su desarrollo difiere entre los dos sexos. Uretra. Al final del tercer mes, el epitelio de uretra prostática empieza a proliferar y forma numerosas excrescencias. En el sexo masculino, estas yemas forman la próstata y en el femenino, la parte craneal de la uretra origina glándulas uretrales y parauretrales. Sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso en el que intervienen muchos genes. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen SRY que determina la formación de testículos. Bajo su influencia tiene lugar el desarrollo masculino, en su ausencia se establece el desarrollo femenino. Las gónadas adquieren características morfológicas masculinas o femeninas a partir de la 7ª semana. Al principio aparecen como crestas genitales o gonadales, se forman por proliferación del epitelio y condensación del mesénquima subyacente, y las células germinales aparecen a partir de la 6ª semana de desarrollo. Dentro del mesénquima subyacente se forman los cordones sexuales primitivos, que se conectan con el epitelio superficial y es imposible diferenciar entre gónada masculina y femenina, conociéndola como gónada indiferenciada.
Testículo. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual XY. Bajo la influencia del gen SRY, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen en la médula, formando el testículo o cordones medulares. Los cordones se dividen en red de líneas celulares que luego originan los túbulos de la red testicular. La túnica albuginea separa cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas y células sustentaculares o de Sertoli. Las células de Leydig se encuentran entre los cordones testiculares. En la octava semana, producen testosterona y el testículo puede influir en la diferenciación sexual. Los cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad. Luego se forman los túbulos seminíferos. Una vez canalizados, se unen a los túbulos de la red testicular que se introducen en los conductillos eferentes y al conducto mesonéfrico de Wolff que se convierte en el conducto deferente. Ovario. En el embrión femenino con dotación cromosómica sexual XX sin cromosoma Y, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares que ocupan la parte medular del ovario. Más tarde desaparecen y son sustituidos por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando. En la séptima semana, origina los cordones corticales que se introducen en el mesénquima subyacente permaneciendo cerca de la superficie. Durante el tercer mes, los cordones corticales se dividen en grupos aislados de células que siguen proliferando y rodean cada ovogonio con células foliculares. Conductos genitales, etapa indiferenciada. Inicialmente, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff o los conductos paramesonéfricos o de Müller. En un inicio, ambos conductos se hallan separados por un tabique, pero luego se fusionan y forman la cavidad uterina. Conductos genitales masculinos. Los túbulos epigenitales establecen contacto con cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes. Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red testicular. Excepto el apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos persisten y forman los principales conductos genitales, el epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales. Puede identificarse tres partes en cada conducto, una parte vertical craneal, una horizontal y otra vertical caudal. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en la trompa de falopio y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Una vez fusionados los conductos en la línea media, se establece un pliegue pélvico transverso que constituye el ligamento ancho del útero. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa rectouterina y la bolsa uterovesical. Los conductos paramesonéfricos fusionados originan el cuerpo y cuello del útero y están rodeados por miometrio y perimetrio. Vagina. A partir de la parte pélvica del seno se forman los bulbos senovaginales que proliferan y forman una sólida placa vaginal. Tiene un origen doble. La parte superior procede de la cavidad uterina y la inferior deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por el himen, que consta de revestimiento epitelial del seno y una fina capa de células vaginales. Restos de los túbulos secretores craneal y caudal en el mesoovario forman el epóforo y el paraóforo respectivamente. Genitales externos, etapa indiferenciada. Durante la tercera semana, las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar pliegues cloacales, que cranealmente se unen para formar el tubérculo genital y caudalmente se subdividen en pliegues uretrales anterior y anales posterior. Las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales y más tarde forman las protuberancias escrostales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Genitales externos masculinos. Su desarrollo depende de andrógenos secretados por los testículos fetales. Se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital falo y formación de paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco forma la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral formando la uretra peniana y a partir del cuarto mes, el meato uretral externo.
Genitales externos femeninos. Su desarrollo es estimulado por estrógenos. El tubérculo genital se alarga ligeramente formando el clítoris y los pliegues uretrales se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo. Descenso de testículos. Al final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y al mesonefros a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la unión actúa de mesenterio para la gónada. Caudalmente se conoce como ligamento genital caudal y también puede observarse el gubernáculo. A medida que empieza a descender hacia el anillo inguinal en la semana 12, se forma una parte extraabdominal del gubernáculo, semana 28, que entra en contacto con el suelo del escroto, semana 33. Parece que la excrescencia de la parte extraabdominal del gubernáculo produce la migración intraabdominal. Un aumento de la presión intraabdominal por crecimiento del órgano produce el paso a través del conducto inguinal, y la regresión de la parte extraabdominal del gubernáculo completa el desplazamiento dentro del escroto. Independientemente, el peritoneo de la cavidad abdominal forma el proceso vaginal que sigue la trayectoria del gubernáculo testicular en las protuberancias escrotales. El proceso vaginal, junto con la capa muscular y facial de la pared del cuerpo, forman el conducto inguinal. El testículo desciende por el anillo inguinal por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. Se cubre con una capa peritoneal llamada capa visceral de la túnica vaginal y el resto forma la capa parietal de la túnica vaginal. Además, es fundado en capas procedentes de la pared abdominal anterior a través de las cuales pasa. La fascia transversal forma la fascia espermática interna. El músculo oblicuo abdominal interno origina la fascia cremastérica y músculo cremaster, y el músculo oblicuo abdominal externo forma la fascia espermática externa. Descenso de los ovarios. Los ovarios se establecen por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, y el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero.